asociados y público en general, asistentes a esta importante jornada de educación. Yo soy Yorlenis Ortega y seré la moderadora el día de hoy en la representación del Comité de Seguridad Integral. En el día de hoy estaremos conociendo cuál debe ser el manejo en caso de emergencias y prevención de riesgos en todos los aspectos de la seguridad en la propiedad horizontal. Con este propósito, hoy ADEPA PH se viste de gala y con orgullo les presentamos a nuestro invitado de hoy, el licenciado José Donderis. El licenciado Donderis tiene una amplia hoja de vida, de las cuales podemos mencionar curso de administración para desastres, APD, taller sobre uso eficiente de las herramientas de información y centros de comandos incidentes, Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, de asistencia para desastres en el exterior, USAID of DILAD, ejecución desde la célula de control del ejercicio de fuerzas aliadas humanitarias, simulación centroamericana y el Caribe de los centros de operaciones de emergencia para la atención de desastres, curso y pasantía, organización comunitaria y planes de contingencia ante amenazas volcánicas, Agencia de Cooperación del Japón, SINAPROC, taller regional en la prevención y mitigación de desastres naturales, Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, TEPREDANAT, Instituto Nicaragüense de Estados Territoriales, INETER, Agencia de Cooperación del Japón, JICA. Seminario Peligros en Sismos, Dirección y Control para Desastres, Manejo de Personal en Situación de Tensión, Fortalecimiento de Metodología de la Recolección de Datos, Análisis de la Información, Planes de Emergencia, Primer Ejercicio Nacional de Atención de Desastres, SINAPRO. En su experiencia laboral, fue director general del Sistema Nacional de Protección Civil, director regional de Protección Civil Chiriquí Bocas del Toro, Comarca 9, en el año 2009-2011, en el año 2007-2009, director municipal de Gestión Integral de Riesgos, Boquete y Ambiente. En 1994-1996, gerente y guía de turismo, Panamá Expedition 507, 1992 y 1994, director ejecutivo municipal, Sistema Nacional de Protección Civil, Boquete. También es miembro voluntario de la Cruz Roja Panameña. Le damos la bienvenida al licenciado José Donderis. Tiene que encender el micrófono, licenciado. Ya estamos listos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto poder estar con ADEPA y sobre todo con un tema tan importante que es el tema de la reducción de riesgo de desastres, los planes de emergencia, los temas de contingencia en caso de emergencias y poder nosotros básicamente poder compartir con ustedes una tarde que nos permita tener un entendimiento más claro de cómo fortalecer las capacidades país y sobre todo a las más de 4.000 proyectos desarrollados en Panamá y que tenemos una cantidad importante de familias panameñas y extranjeras que residen en nuestro país, que lo hagan de la mejor manera y de la forma mucho más segura para nosotros. Para mí es un honor estar con ustedes. Espero que esto, en vez de ser una presentación magistral, sea un intercambio de experiencias y de conocimiento. Yo le agradezco a todas las personas que están con nosotros que ante cualquier duda no duden en detenerme, pregúntenme en el momento. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero muchas veces nos quedamos hasta el final para preguntar y se nos va esto. Y la idea es que tenemos personas de diferentes localidades del país y de diferentes organizaciones, diferentes administraciones, y que están en este webinar organizado por ADEPA y sus directivos,
con el objetivo de poder intercambiar experiencias y fortalecer nuestras capacidades de país. Yo he realizado un diagnóstico sobre las diferentes condiciones que nosotros podemos esperar ahora en el presente y en el futuro, y cómo podemos fortalecer los desafíos que tiene Panamá frente a los diferentes riesgos. A diario hay una multiplicidad de situaciones e incidentes que se presentan, pero lo más importante es poder tener muy claro cuál es la visión de futuro. Y ADEPA ha hecho una gran labor haciendo una integración de todos los sectores y de todo lo que están en esta organización, y que sabemos que se van a seguir sumando. De hecho, hoy, en parte de lo que vamos a ir desarrollando en este tiempo, es que hay muchas personas interesadas ahora en tener información, y esto hay que hacerlo de manera estandarizada y organizada para que exista un solo mensaje y una sola forma de hacer las cosas, a pesar de que en la identificación de amenazas y de vulnerabilidades dentro de nuestras infraestructuras podamos tener diferencias o niveles distintos de riesgos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Adelante. Ok. Déjame ver si lo tengo la barra arriba. Ok, vamos. Yo quisiera iniciar hablando un poco de los antecedentes de Panamá. Nosotros hemos tenido, muchas veces nosotros catalogamos a Panamá como un país muy seguro, y nos olvidamos de las amenazas, porque los eventos adversos de gran magnitud no son del diario acontecer. Tenemos eventos importantes, básicamente entre 10 y 15 años a 20 años, o sea, en ese periodo de recurrencia, y que no todos son dentro de la ciudad de Panamá. De hecho, todavía podemos visitar algunas edificaciones de Panamá la Vieja, y podemos ver algunas edificaciones del casco antiguo, y podemos ver algunas otras testigos de evidencias de un área muy segura como el Canal de Panamá y la ciudad de Panamá. Pero no obstante, tenemos una historia que es subyacente, que nos marca a nosotros riesgos y amenazas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos estar preparados, porque si bien no tenemos una historia muy frecuente de eventos, esto obedece a una serie de circunstancias que nosotros tenemos. Panamá es un país que tiene una buena infraestructura, es un país, y eso lo acabamos de ver con un último sismo de más de 6,7 cerca de las costas de Coiba, a 71 kilómetros, pero si ese sismo hubiera estado cerca, si hubiera sido localizado cerca de la ciudad de Panamá, seguro hemos tenido algunas afectaciones, o cerca de la costa de la provincia de Chiriquí o Azuero. Esto hubiera generado un impacto significativo, aunque Panamá ha tenido una historia con sismos mucho más fuerte. En la imagen que ustedes pueden observar, hablamos del mayor terremoto de la historia del Istmo. Tuvo un lugar el 7 de septiembre de 1882, llamado el Gran Terremoto de Panamá, que registró una intensidad de 7,9, y es importante indicar que este sismo generó incluso un maremoto. En la siguiente también hablo del otro sismo que es muy famoso, que es el sismo de 1991, pero comenzamos a darnos cuenta de que hemos tenido una historia sísmica, y cuando comenzamos a hablar de esos años, estamos incluso de los 90 a la fecha, la densidad de población, y si comenzamos a ver la cantidad de propiedades horizontales de 1990 a la fecha, se van a dar cuenta que la ciudad de Panamá ha crecido rápidamente, y que esto nos lleva a nosotros a colocar los bueyes delante de la carreta, a tener planes de emergencia preparados para diferentes eventos. Si bien muchas veces tenemos algunos eventos menores o incidentes menores, no escapa un gran evento dentro
la zona. Y esto lleva a que nuestros planes de emergencia tienen que estar a la vanguardia de nuestras necesidades. En la imagen que ustedes observan, las dos imágenes superiores, hablábamos de este sismo destructivo de 1882, y si ustedes se van a 1882, vemos cómo las construcciones del canal en este momento se estaban desarrollando en el país. Muchas de las personas creen que solamente el canal francés fracasa o no se desarrolla porque teníamos malaria y teníamos algunas otras enfermedades y problemas económicos en el país, sino que se genera este sismo y esto le genera a los inversionistas también un estrés de inversión, porque el canal, en ese desarrollo, el canal francés, generado por Suez, estaba generando una afectación importante como este sismo. Entonces, a temor llegó a esto. También se generaron algunas otras afectaciones en ciudades como Panamá y Colón. Pero cuando nos vamos a esa fecha, en 1800, te das cuenta de que las edificaciones nuestras no existían. Estas grandes torres obedecen a que tenemos que tener planes, sobre todo para saber cómo actuar. Mucho nerviosismo cada vez que tenemos un sismo importante, que sobre todo que es sentido de la ciudad de Panamá, porque tenemos zonas del país que a diario básicamente tienen sismos menores, como la provincia de Chiriquí y algunos otros puntos, como la península de Azuero, pero que en la ciudad de Panamá, cuando tenemos un sismo que se siente acá, comienzan varias cosas. Primero, tenemos pánico colectivo, no sabemos manejar la información, y lo segundo es que la información que tienen que poseer las personas que viven dentro de la ciudad de Panamá es saber cómo actuar durante y después de un gran sismo que puede generarse. La imagen inferior es de 1991 en Bocas del Toro. O sea, Panamá sí tiene eventos importantes, y no solamente, aquí estamos hablando de eventos geológicos, pero en temas de meteorología, este pasado temporada 2022, un sistema de una onda tropical generó que son normales. Nosotros siempre tenemos entre 70, 80 que vienen del área de Colombia hacia Panamá, que son visualizadas, pero estas vienen a veces acompañadas con ráfagas de viento importantes. Y comenzábamos a ver cómo en algunos pH teníamos afectaciones, y muchas personas generaron algunas afectaciones, sobre todo en los balcones que colocamos plantas, vidrieras y algunos otros objetos que caían. O sea, eran proyectiles. El evento, si bien tenía ráfagas de viento, muchas personas pensaban en evacuar el edificio o estar en la planta bajo del edificio, y le estaban cayendo macetas de 20, 30, 40 y 60 metros de altura, que era un proyectil en la parte baja. Entonces es muy importante temas de normativas y regulaciones sobre objetos que tengas en tus balcones, porque las ondas tropicales van a seguir generándose y van a seguir generando ráfagas de viento dentro de la ciudad de Panamá, sus alrededores y algunos puntos del país. Entonces es un tema de saber qué se debe tener y qué no se debe tener. Cuando hablamos un poco de sismicidad, hay que ver algunas amenazas latentes. Panamá está dentro de una microplaca y que tiene la conjunción de la placa de Coco y Nazca, que fue la que generó, y la microplaca de Panamá, que generó el sismo importante de hace unos días atrás, que alentó al país. Gracias a Dios, la buena construcción y que el epicentro fue bastante distante, no genera afectaciones dentro del territorio nacional. Pero si bien no hemos tenido un evento reciente desde el 25 de diciembre del 2003, donde tuvimos un sismo en la península de Burica, que generó la pérdida de vida de 2 personas, un niño, una bebé, que le cayó una pared de bloques por no tener medidas de sismoresistencia y malas prácticas de la construcción, y otra persona que se llenó de pánico. Yo qué quiero decirles con esto: que no saber cómo actuar y no saber cómo edificar está frente a amenazas sísmicas generando este tipo de condiciones.
El día de hoy yo lancé en las redes algunas preguntas para establecer cuál es el nivel de preparación y prevención o conocimiento que se deben tener dentro de las condiciones país. Y encontramos esta respuesta. Esto lo hice a través del Twitter, lo mandé a través de todas mis redes. 8% hablan que han tenido preparación dentro del país. La primera pregunta era si usted o su familia o el personal de seguridad del edificio han sido informados de extinción de incendios y uso de extintores portátiles. Y dice, solo el 15% respondió que sí. El restante dijo no tenerlo o nunca haberlo realizado, cerca del 20%. Y digo esto porque esto es una encuesta hecha muy al azar, pero sí creo que ADEPA puede liderizar una encuesta mucho más formal para medir con la misma grado de precisión. Pero cuando comienzas a ver los resultados en todas las preguntas, la segunda pregunta indica, usted y su familia y el personal de seguridad de su edificio han sido formados en los auxilios, de animación cardiopulmonar o otros. Solo el 11% indica que sí. Entonces, esto vuelve, los márgenes y las diferencias no son tan abismales. Entonces te das cuenta de que hay poca información sobre las primeras medidas de prevención y preparación. Todavía no he llegado, yo no quise lanzar una pregunta con los temas de las rutas de evacuación. Tener en cuenta y conocer cuáles son las necesidades de formación y fortalecer esto de diferentes maneras que lo voy a explicar más adelante. Para esto es una ventaja. La tercera pregunta hablaba, ¿tiene su edificio? Y básicamente ustedes ven los márgenes también en ellos que están indicándonos que solo el 14%, y esto es fundamental para nosotros porque nos da una visión muy clara que podemos tener dentro de las personas que contestaron cerca de entre el 15 al 16% en preparación y que el resto de la población, cerca del 85%, desconoce. Y esto puede ser por varias razones. Una de ellas, quizás no existe la proactividad en la difusión de la información. Lo segundo puede ser de que no hay participación. Y que recordemos que aquí estaba contestando probablemente familias que viven en diferentes proyectos de propiedad horizontal, pero que no estaban muy claros sobre ello. Las siguientes dos preguntas hablaban muy claramente sobre si usted ha sido convocado para reuniones de seguridad, respuesta a emergencias en su edificio. Solo el 15% indica ello. Entonces, tenemos un problema de participación probablemente en dos vías, pero quizás el problema no sean las personas, sino que no tenemos un sistema estandarizado que desarrolle esto. Y es aquí donde yo vengo a hablar, sí, vengo a hablar de identificación de riesgos, pero también vengo a traer algunas soluciones que el gremio, que la organización pueda adoptar para ir reduciendo este espacio entre el conocimiento, la experiencia, el ejercicio práctico y el empoderamiento de una cultura de riesgo que permita reducir estas condiciones. La quinta pregunta, que era la última, ¿usted ha participado en simulacros de desalojo y evacuación de su edificio? Solamente el 18%. Entonces vemos que sí se han generado, esta es la pregunta con mayor porcentaje positivo que tenemos. O sea, sí se están haciendo algunos simulacros, podemos quizás estar hablando del 18%, pero el resto del sistema que tiene que hablar del tema de prevención y preparación y formación para implantar una cultura, quizás no lo estamos haciendo. O quizás las familias que viven en los proyectos, en la propiedad horizontal,
descargan esta responsabilidad a los administradores, pero no puede haber un plan de emergencia por administradores. Y es un plan integral donde cada persona que vive en un edificio tiene que tener un nivel de responsabilidad en su familia y tiene que saber cómo va a operar durante una emergencia. Yo, buscando un poco de literatura, es muy grande el presupuesto de juntas directivas. No es nuestro país, no lo quise hacer en Panamá para que nadie se viera afectado o nadie me fuera a dar las orejas después. Pero aparentemente tenemos poca asignación de presupuesto. El presupuesto de mantenimiento y preparación no excede del 7 al 10% en la propiedad horizontal, pero que es importante que no solamente cuando hablamos de presupuesto de mantenimiento tiene que haber un proceso de información para ejercicios anuales. No existe mayor aprendizaje que lo que tú haces en emergencias. Cuando tú practicas una evacuación, tú te vas a recordar siempre cómo son las escaleras. Hay personas que no conocen sus escaleras de evacuación de los edificios. Toda la vida han utilizado los elevadores. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando una condición impide el uso de los elevadores, que puede ser un blackout de energía, o un sismo, o un incendio, o la emergencia real. En muchas de estas condiciones, entonces se les descargan a los administradores, pero las personas, si nunca han visitado las escaleras, no conocen cuál es el estatus. Yo personalmente he estado en algunos proyectos, en algunas propiedades horizontales, me he dado cuenta que muchas veces utilizamos la escalera de evacuación como el área de depósito de la bicicleta, lo que no queremos en Navidad, y todo lo vamos dejando allí. No verificamos si hay iluminación real, y esto lo dejamos escuetamente. Hay administradores muy responsables, hay edificios que básicamente no tienen administración, y encuentras también entonces familias muy pendientes de las condiciones de evacuación, pero también conoces familias que no le ponen el interés a esta condición. Entonces es importante, no podía dejar pasar la presentación sin hacer un llamado al presupuesto que tiene que ver, no solo pensar en mantenimiento, sino en la seguridad del lugar, que tiene que ver con actualizaciones de planes, con revisiones, con ese acercamiento que tiene que existir con las entidades de seguridad y emergencia, que por lo general muchas veces son más coercitivas con el tema de algunos aspectos de mantenimiento o de cambio, que de llegar a llevar información de prevención o preparación o de ser simulacros y que sean gratuitos. O sea, de la misma manera como tú pagas un impuesto por un servicio de inspección, lo que tú esperas también después de estas organizaciones es que se acerquen a tu edificio a hacer un poco de gestión preventiva, y es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que buscar puntos de encuentro. Quiero hablar un poco sobre lo que es un plan de emergencia. En la propiedad horizontal, que se genere un siniestro. Pero el plan de emergencia se basa en la identificación de las amenazas y vulnerabilidades que tiene tu edificio o tu propiedad horizontal. No es lo mismo un edificio de una construcción de hace 10 años, hace 5 años, a un edificio que pueda tener 20 años, 30 años, porque puede tener otro tipo de condiciones. El tipo de diseño de ingeniería o arquitectónico también puede variar, y el tipo de material de construcción también puede generar otros riesgos. Puedes estar más expuesto a ráfagas de viento y tienes una construcción que tiene mayores ventanales, o tienes edificios que tienen balcones expuestos de hace 20 años, que hoy en día los utilizamos, pero que pueden representar otros niveles de riesgo.
En el caso de la propiedad horizontal, esto es un proceso que se debe realizar en conjunto. Además, se deben considerar a las diversas personas que hacen vida en estos espacios. O sea, tiene que haber una integración de ellos. No puede haber un plan de emergencia que sea responsabilidad única de un administrador, que sea la responsabilidad única de una junta directiva o que sea del personal de mantenimiento del edificio. Si no están familias que viven allí, ese plan se los puedo garantizar que va a fallar, porque la prevención nace en cada uno y en cada familia. Tenemos que saber que en una propiedad horizontal la seguridad es colectiva, es compartida, no es única. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un error con una llave de gas en un piso, yo que vivo al lado de ese piso voy a ser afectado. Entonces todos tenemos que ser copartícipes de este tipo de condiciones y lo que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años. Y yo no quiero que la presentación se convierta en hablar de lo negativo, sino en buscar puntos de encuentro positivos que nos permitan a nosotros desarrollar puntos de encuentro y de integración y de trabajo en equipo. La mejor forma de probar la efectividad de un plan de emergencia es por medio de un simulacro. Primero, se identifican las amenazas, se da capacitación para que todo el mundo conozca los riesgos, pero también cómo actuar, y se tiene que ejercitar el simulacro y de este modo se puede practicar. Y las medidas de implementar en caso de incendios, de sismos, de evacuación controlada del inmueble. Y esto es bien importante. Yo quiero mencionar que una de las carencias, lo hablo más adelante en la presentación, es el uso de tecnología. Todo el mundo usa el WhatsApp y estoy seguro que todos los PH tienen un WhatsApp, o la mayoría, por lo menos de los que más amigos somos, tenemos un WhatsApp. Pero cada propiedad horizontal debemos tener, y esto es un reto que yo le lanzo a ADEPA, a que trabajemos en conjunto para desarrollar tecnologías que puedan permitir una estandarización de procesos y una integración en el tema de tecnologías por edificio. Puedes tener 4.000 edificios. El edificio 102 es el PH norma. El PH norma tiene una identificación X, pero una estandarización de procesos ABC, qué hacer en caso de incendios, qué hacer en caso de sismos, qué hacer en esto. Y se comunican todos allí. Y sabemos que en el piso 203C, ahí vive una señora de edad avanzada que tiene discapacidad. El problema está que en las emergencias a veces la información en tiempo real gira tan rápido que no se nos pueden perder detalles de manejo. Y es allí donde la tecnología es fantástica. Y quiero decirle esto porque ya hemos desarrollado a través de Disaster Relief plataformas digitales de manejo de información en tiempo real para evacuación. Posteriormente lo podría presentar, pero lo que quiero indicar con esto es que tenemos que usar las fuerzas para estos procesos. En estos simulacros deben participar todas las personas que hacen vida en el mantenimiento. Cada una de estas personas deberá conocer las acciones y tomar el rol que deben desempeñar. O sea, todos tenemos que participar. Y esto es fundamental. Licenciado, disculpe que le interrumpa. ¿Podría modificar el sonido? Porque se está escuchando bastante entrecortado. Ok. ¿Me escuchas ahora, Yorlenitz? Sí, sí, lo escucho bien, solo que por momentos se escucha entrecortado. Claro. Yo creo que vamos a tener que hacer algo, licenciado. Hay que apagar la cámara para que el internet le lleve mejor su sonido. Ok. Déjeme buscarla acá. ¿Me escuchas ahora? Se escucha mejor. Ok.
Ujú. Ok. Ok, continuamos. En caso de una contingencia, la prevención y la preparación previa. No existe plan de prevención y preparación que estemos improvisando cuando tengamos la emergencia. O sea, el ser humano va a reaccionar frente a una emergencia siempre. O sea, pero va a reaccionar de manera positiva o va a reaccionar de una manera organizada y planificada. Entonces, la idea de tener un plan de prevención y preparación estructurado, organizado, planificado y comunicado. Sin duda, una de las carencias que en algunas ocasiones tenemos es la falta de señalización adecuada. Muchas veces hemos visto proliferar en el mercado señalización que no rinde con las normativas de señalética y milicandelas, que es la unidad de iluminación para emergencia que debe tener una señal. Entonces compramos muchas veces una señalética o instalamos una señalética que no es adecuada por características técnicas, pero también podemos estar instalándolas de manera deficiente. O sea, no es cualquier persona que puede llegar y colocar señalización sin un plan de señalización. Se tiene que caminar desde la ruta más distante al paso de la persona con menor capacidad de desplazamiento para saber la cantidad de tiempo que desde el piso X, desde el lugar X, demoran en evacuar. Con esto voy a tener los tiempos de evacuación y tiene que estar señalizada el área del punto de encuentro como el lugar más seguro de todos, y este área tiene que tener la capacidad para que todos puedan estar. Entonces, la identificación de una ruta, de un flujo de personas en emergencia, está bien diseñada y tiene que tomar en consideración las múltiples amenazas. Hay edificios que tienen escaleras internas y hay edificios que deben tener en su parte superior una serie de ventiladores de ventilación positiva para que el humo, en caso de incendios, no llegue a la escalera de evacuación. Hay edificios que no tienen estos sistemas y hay que entonces hacer un análisis para verificar si en caso de un incendio estas personas no se vieran atrapadas por una nube de o por el humo y genera pérdida de vidas humanas por ello. Y no menos importante por ello de simulacros y preparaciones grupales. Si muchas veces no se deben hacer sectoriales, pero todos al final del proceso tienen que tener el conocimiento de los procedimientos de emergencia y el sistema de alarma o de alerta que se debe generar dentro de un edificio. Y esto es importante para todos los que están aquí, para las 132 personas. Las alarmas, los sistemas de alarma no son suficientes. Eso es lo que hemos podido, por lo menos algunas personas de la comunidad de gestión de riesgo y emergencia, identificar. Yo categóricamente lo puedo indicar. Muchas veces escuchamos, porque te colocamos detectores de humo que se encienden automáticamente, constantemente, y le perdemos el miedo, nos volvemos resilientes ante esa alarma y ya no le hacemos caso a que tenemos una alerta disparada. Y probablemente eso es uno de los principales culturales de que nosotros, los panameños, no le hacemos caso a que si suena una alarma por humo dentro de un edificio,
y no es hasta que vemos el humo que vamos a actuar. Estamos perdiendo un tiempo importante entre el conato de incendio y un incendio declarado. Son minutos, y la primera intervención con extintores, con sistemas de edificio que pueden funcionar. No solamente estamos hablando del tema de mantenimiento, sino el tema conductual. Y lo quiero llevar a esto, porque significa, si el edificio mantiene un sistema de comunicación total a través de códigos QR con niveles de seguridad que todos están dentro de la plataforma, puede darse comunicación en un medio paralelo al sistema que ya está instalado. O sea, no dependemos de si alguien le colocó batería a una alarma o una alerta de detección de humo, o que si el sistema funcionó o no funcionó. Tenemos sistemas paralelos, que es lo que tenemos que buscar para trabajar en ello. El desconocimiento de los procedimientos en caso de emergencia puede significar un problema para las personas y su entorno, y así que garantizar el bienestar de todos y sus propietarios depende de cuánto se trabaja en la preparación. ¿Cuál es el principal objetivo de un plan de emergencia en la propiedad horizontal? Identificar las amenazas, como lo había mencionado, y que expresan sus acciones basadas en la cantidad de personas que hacen uso de los espacios. Y esto es bien importante, de emergencia. Tenemos que desarrollar, en base a la identificación de amenazas y vulnerabilidades, sí, un estándar, pero que obedezca a las amenazas y vulnerabilidades identificadas. No es lo mismo un edificio de 4 pisos a un edificio que tenga 40 pisos, y qué capacidad tecnológica tiene un edificio, uno moderno a uno más antiguo, y los otros problemas que puedan estar dentro de ellos. Entonces, la parte importante nace en la base, que es la identificación de las amenazas, de la vulnerabilidad y la valoración de este riesgo. Diseñar y implementar acciones y procesos para medir dichas amenazas. En gestión de riesgos, nosotros hablamos claramente de la gestión correctiva y gestión prospectiva. La gestión correctiva es que cuando usted hace esta identificación, existe una serie de hallazgos. Estos hallazgos se van a un plan de inversión del administrador para ir reduciendo estos riesgos. Y la gestión prospectiva es que si queremos hacer modificaciones, ¿cómo la vamos a hacer para reducir el riesgo dentro de ello? Quiero avanzar rápidamente a algunos otros puntos que son claves en el plan, que es la vigencia de un plan de emergencia. Muchas veces, uno de los errores más comunes que tenemos es de que damos por hecho que tenemos un plan de emergencia y que este plan de emergencia se construyó y lo dejamos allí. No debemos, todos los estudios han indicado que debemos tratar de que nuestros procesos y procedimientos sean gráficos, porque visualmente tenemos mayor aprendizaje sobre el plan de emergencia que con un sinnúmero de rombos, circulitos y cuadritos de protocolos y procedimientos que son muy fácil entendibles por la comunidad de emergencia, pero que son muy difícil de comprender por la población, porque ese no es el rol de ellos. Entonces tenemos que llevar la información técnica al lenguaje de las personas que viven, y hacerlo de la manera más visual es la forma mucho más fácil. La creación y la gestión de las brigadas, sin duda, tenemos que tener claramente el rol y la función de cada uno dentro del edificio y saber la revisión del plan de emergencia por las autoridades. No podemos estar viendo planes de emergencia que los bomberos desconocen. Sin duda, ellos no lo van a elaborar, tenemos que desarrollar nosotros como empresa privada o como organización, pero ellos deben saber con qué estamos cumpliendo.
Ahora quiero hablar un poco sobre los desafíos de los planes de emergencia y la propiedad horizontal. Cuando ustedes ven esta imagen me dirán, José, esta imagen es muy tecnológica. Sí, la tecnología también confunde cuando la pones de esta manera, al menos que comencemos a trabajar con ella. ¿Y hacia dónde quiero llevar esto? Tenemos que crear plataformas que puedan integrar, estandarizar y poder estructurar los planes. Si nosotros logramos hacer esto, no necesitamos un centro como el que están observando en estos momentos, sino que lo que requerimos básicamente es tener una plataforma que sea amigable, que indique los avances sobre los niveles de prevención y preparación mensualmente, que hable de las simulaciones y simulacros, y que tenga una participación activa dentro de la familia que habita en un proyecto. Otro de los desafíos dentro de la propiedad horizontal es el desarrollo de guías estandarizadas de procesos. Nosotros necesitamos, no podemos tener 4.000 propiedades horizontales y cada una con un plan distinto, con procedimientos porque no vamos a hacer una comunidad y cada uno actúa cada uno va a actuar de forma parecida, pero no estandarizada. Entonces, yo observé que ADEPA tiene una revista donde se comunican todos sus miembros, pero podría ir más allá. Podría desarrollar una aplicación donde cuando se genera un sismo, poder accesar rápidamente en un cubículo y sabemos dónde se generó el sismo. Si alguien se vio afectado, bueno, quién se vio afectado y cuáles son las condiciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si tienes daños en tu edificio? O sea, todo el mundo en su momento va a decir, si tengo daño en un edificio voy a llamar a las entidades, pero también en Panamá existen diferentes profesionales y organizaciones que tú puedes accesar, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están reconocidos? ¿Quiénes tienen competencias? ¿Quiénes tienen las idoneidades? Entonces, existen plataformas que nosotros podemos trabajar, no solamente para accesar información, sino como la imagen superior derecha, que muestra personas en un recinto, que puedes tú saber dentro de un edificio dónde están tus rutas de evacuación. Técnicamente, un lugar que tenga personas debe tener al menos 2 rutas de evacuación establecidas. Muchas veces no se hace de esa manera. Entonces, cuando no podemos salir por la escalera, ¿qué hacemos si te encuentras un bloqueo? Y comienzan los desafíos dentro de cada edificio y cada emergencia que puedes tú manejar. La joven que vemos en la parte inferior es una joven reconocida, es una chilena, reconocida por el EMT en Estados Unidos por crear una plataforma sencilla, rápida y aplicable para resolver problemas dentro de proyectos de propiedad horizontal y que creo que muchas veces nosotros no tenemos que inventar la rueda. La rueda existe, tenemos que lograr una aplicación de lo que es positivo y poder llevarlo a ello. Al final, con esta presentación, yo sé que muchos de los que traen aportes sobre esto, pero yo algunas personas quizás quieren que hable de algunos eventos adversos, pero yo me quiero enfocar en cómo buscamos soluciones a los problemas que ya tenemos. Una de las cosas importantes que mencioné es de que no creo que solamente los detectores de humo y los sistemas de alarma sean suficientes. Hoy en día tenemos tecnología que podemos integrar ante una emergencia, que se dispara un sistema de alarma, información masiva en una conectividad inmediata a todas las personas que tengan acceso a una propiedad horizontal, claro, con niveles de seguridad y todo ello, pero si te llega una alarma
por ejemplo, a tu celular de que hay una emergencia en tu edificio y sabes que en tu edificio dejaste a tus hijos con una persona a su cuidado o tienes a tus abuelos, a tus padres, rápidamente tú vas a accionar. ¿Y quién va a ser tu mejor amigo? Tu vecino, el sistema que está integrado y cómo todos pueden trabajar de manera efectiva un plan de esta manera. No sé si tengamos alguna pregunta. Jorlenis, te paso la palabra. Sí, excelente presentación, licenciado. Ahora proseguimos con las preguntas y